Buenas noches a todos los que se incorporaron. Ahora último, la verdad que pasan muy rápido los días. Corren, vuelan a una velocidad increíble. Y ya hace un mes que comenzamos con este estudio. Si bien no tuvimos una clase, no la dimos en una semana, pero ya estamos a un mes de que comenzamos. Estamos en la clase número 4. Y Dios va trabajando en nuestros corazones de acuerdo a la palabra que nosotros vamos sembrando en el corazón. Es importante que nosotros sembremos su palabra, que estos estudios lo aprovechemos para poder conocerle, meditar, buscar, no solamente quedar con lo que hoy compartimos, sino ahondar un poco más, buscar algunos versículos extras, más detalles, porque es necesario que como iglesia nosotros tengamos luz, tengamos entendimiento, que no andemos de noche, que no vivamos en oscuridad y que sepamos cómo prepararnos para la venida del Señor, prepararnos para el último día de de la humanidad, de lo que es el tiempo de gracia de Dios antes que los juicios comiencen en la tierra o nosotros estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires. Porque es necesario que la iglesia, que nosotros entendamos, comprendamos, sepamos bien dónde estamos parados. Por eso que hicimos este estudio que nos habla cómo vivir en el último día o los últimos días. Y estamos viendo realmente ya de hace unos años atrás muchas señales, tanto en la política, en la sociedad, en lo religioso, en lo que es lo natural, como el clima, los terremotos, ciertos acontecimientos impactantes que nos están avisando que estamos en los últimos días antes que el Señor venga. Pero Pablo, el apóstol Pablo, le deja claro a Timoteo en la carta que sería segunda de Timoteo capítulo 3, que es nuestros versículos ya eh, principales, donde estos estudios lo estamos centrando, cuando le da el carácter de la sociedad de los últimos días. Y él le dice, tienes que saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos o serán tiempos peligrosos, tiempos demasiados diferentes a los que vivieron antes, donde la oscuridad ha avanzado, la violencia, donde hay más estrés, donde se corre más, donde se piensa menos, donde la maldad, el pecado perdón, comienza a abundar, diríamos así, comienza a acrecentarse, como en Apocalipsis lo leímos cuando dice que el que sea injusto todavía o sea más injusto, y el que es impuro o impío sea más impío, más pecador, diríamos, donde el que antes tenía la inclinación hacia un pecado, hoy vemos que eso se aumenta, se multiplica. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debe ocurrir lo contrario. Cuando Jesús dice, el que es justo, practique la justicia todavía, o sea, sea más justo, haga obras de justicia, y el que es santo, santifíquese todavía, dando a entender que es un tiempo donde tengo que comenzar a santificarme más. ¿Qué significa esto? Es lo que hemos hablado, que la iglesia va a recibir esas vestiduras resplandecientes, unas vestiduras nuevas, vestiduras que glorifiquen a Dios. Dice que
Jesús quiere presentarse quiere presentarse a sí mismo, ¿no? El reflejo de Jesús en nosotros para que tengamos una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. O sea, nosotros debemos marcar la diferencia y manifestar lo que es realmente el reino de Dios, quien es Dios, la esencia de Dios. Y tenemos el diseño que es Jesucristo. Ese es el diseño de la iglesia. Alguien que está unido a Dios, es uno con Dios, que obedece a Dios, que habla las palabras de Dios, que conoce a Dios. Que la iglesia no es una institución religiosa donde se enseñan dogmas o puntos principales, filosofías, temáticas de vida, sino que es una institución espiritual, podría decir así. La iglesia es una comunidad espiritual que refleja la gloria, lo que es la esencia de Dios en la tierra. Y en esa esencia es la luz que nosotros alumbramos en medio de la oscuridad, porque Dios es luz. Y lo leemos vamos a leer previo a los puntos que vamos a tocar hoy, Juan 11, versos 9 y 10, cuando Jesús responde a un cuestionamiento porque lo querían frenar, que no vayas para allá, te buscan para matarte, pero Jesús le responde algo que nosotros debiéramos prestar atención y entender a profundidad esto y vivirlo. Que le dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dando a entender de que cuando hay luz, conocimiento, entendimiento, no tropezamos, no nos sorprendemos, no vamos a vivir sin saber a dónde ir, porque estamos viendo el panorama. En la noche, más en la noche que vivía Jesús, que no hay lámparas o luces en las calles, no había eso, no existía, no había luz eléctrica, por lo tanto en la noche era oscuro, no se veía. Si alguien alguna vez tuvo la posibilidad de estar en un sitio oscuro, ya sea en el desierto de Atacama, oscuro, donde no hay luz más que las luces de la estrella, no se ve nada. Usted no sabe dónde pisa, no sabe hacia dónde va el camino, dónde está el camino, qué hay adelante, qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda. Usted no ve hasta que amanece. Entonces Jesús le dice, el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropieza, como diciendo, yo tengo la luz de la vida y yo sé lo que tengo que hacer, a dónde ir. Y eso es importante para nosotros, porque primera carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 5, verso 4 al 6. Mas ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que aquel día, o sea, el día del Señor, los sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué importante es conocer, entender, tener luz. Tener la luz del Señor, el conocimiento de Dios, pero el conocimiento de los acontecimientos que estamos viviendo, en qué momento estamos, qué decisiones tomar, hacia dónde ir. Nosotros como iglesia, qué debemos hacer, cómo prepararnos, qué tiempo estamos viviendo de la iglesia. Es importante porque no somos de la tiniebla, somos hijos de luz e hijos
del día. No nos puede sorprender la venida del Señor. No nos puede sorprender lo que está ocurriendo en el mundo. Debemos saber que lo que está ocurriendo es señal, es lo que ya está profetizado, es lo que Dios habló. Por lo tanto, nosotros entendemos hacia dónde vamos. Escuché ayer a un pastor muy reconocido en Argentina, hablando, sacando un video, hablando a la gente, diciéndole, no sabemos hacia dónde o dónde vamos a ir a parar. Él decía, por la crisis que está viviendo Argentina. No sabemos hacia dónde va todo esto, no sabemos a dónde vamos a parar, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Y eso me tocó porque digo, la iglesia debe saber hacia dónde va y debe saber lo que está aconteciendo y por qué está aconteciendo. No podemos nosotros ignorar. ¿Por qué? Porque somos luz y somos hijos del día. Dios es luz. Y si Dios está con nosotros, significa que el camino lo tenemos que ver. Sabemos hacia dónde va el camino. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos, como dice Pablo. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos, estemos atentos, seamos sobrios, estemos bien despiertos, bien despiertos. Eso nos va a ayudar como iglesia a alumbrar a los demás, a que la gente vea lo diferente que nosotros tenemos, que es a nuestro Señor, quien es luz. Entonces es importante que nosotros en estos días prestemos mucha atención a las palabras del Señor, que profundicemos, que busquemos, que le oremos, que adoremos, que nos metamos en la presencia del Señor, que Dios nos abra los ojos del entendimiento, poder vivir este tiempo sabiamente. No como que los días pasan, porque los días, la verdad que pasan muy rápidos. Y si uno no está preparado, la situación puede empeorar, puede haber algo diferente. Es muy cambiante todo, muy vulnerable, que hoy puedo estar bien y mañana de repente pasa algo. Y siempre hay una novedad, siempre hay una nueva noticia, siempre algo está pasando. Entonces, la iglesia debemos saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Y qué hacer en este tiempo como iglesia? Hemos visto el miércoles pasado, la clase anterior, que si bien la sociedad de este último tiempo va a marcar un tiempo de oscuridad, de maldad, y vimos cómo serán amadores de sí mismos, o sea, egoístas, gente egoísta que piensa en sí mismo, en su propio beneficio. Nada va a ser si no gana algo, si no tiene nada a cambio, si no tiene un beneficio. Eso lo hemos visto más profundamente en este tiempo. Luego de la pandemia la gente se hizo muy egoísta, pensando solamente, velando y, diríamos, metiéndose ensimismado. O sea, me importa mi vida, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que me beneficia a mí, y no me importa el resto. Eso es más profundo en este tiempo. Hemos visto que son avaros, gente que busca el dinero, ama el dinero, las riquezas, lo material, se apoyan en lo material, lo único que quieren es escalar, tener más y más y más. Y esto, cuando Pablo habla aquí, no habla de una persona o de dos personas, 5 personas. Cuando Pablo está hablando aquí, da a entender que estas características se han de manifestar en todas las áreas de la sociedad, comenzando desde la política, en el área
de seguridad, puede ser militar, carabineros, lo que la policía, en las áreas religiosas, en la empresarial, tanto del empresariado como el del empleado, como la gente común, podríamos decir, se vuelve egoísta, se vuelve avara la gente, y lo vemos en muchos casos dentro de la iglesia cristiana no convencional, no católica o de otra. Estamos hablando de la iglesia, aquellos que confiesan, que creen que Jesucristo, el Señor, que murió por nuestros pecados, iglesia evangélica, iglesia cristiana que ha predicado el nombre del Señor, que en estos últimos días se ha vuelto egoísta, aún en sus propios mensajes, centralizando el mensaje en el ser humano, en el bienestar solamente del ser humano. O sea, ven a la iglesia y Dios te va a prosperar, y Dios te va a levantar, y Dios te va a dar una vida buena, y vas a cambiar tu estado de tristeza. Y le predicamos a la gente que venir a la iglesia le soluciona los problemas, donde te vas a sentir bien, como si ese fuera el evangelio. Si bien Dios se ocupa de nuestras necesidades, y eso es verdad, Dios va a suplir tus necesidades, y Dios va a sanar tus dolencias, y Dios te va a cambiar la tristeza en gozo, pero la obra del Evangelio de Jesucristo es para salvarte del infierno, de la muerte eterna, de la separación eterna que vas a tener luego de morir, porque tienes una vida eterna y la puedes vivir lejos, separado de Dios, en un tormento por no haber creído al Señor. O sea, hemos cambiado el mensaje del Evangelio por un mensaje egoísta, centralizado en mí. Y hemos visto cómo también se ha mezclado en la iglesia la avaricia, que es idolatría. Todo se hace por dinero. El pastor es pastor para cobrar y sacar dinero, que no debiera ser así. El obrero es digno de su salario, amén, sí. Pero la avaricia nos lleva a sacar más, a querer más y más y más, y hacerme rico como pastor. Y eso no debe ser así, porque el pastor, el apóstol, el profeta, quien sea dentro de la iglesia, es un servidor que, si bien es digno de su salario por su trabajo, por sembrar la palabra eterna, por enseñar la palabra eterna, y tiene derecho legal en las Escrituras de tener una remuneración, pero cuando entramos en el amor al dinero, estamos entrando en la idolatría, nos estamos desviando, estamos siendo igual que el mundo, igual que la sociedad, y no debe ser así. Y hablamos que la iglesia, nosotros debemos ser generosos, dadivosos, renunciar a lo material, no renunciar a lo material como diciendo no quiero nada, no necesito nada, no se trata de eso. Se trata de no poner mi corazón, mi confianza en la riqueza, y lo único que persigo son las riquezas. No. Dios me puede dar riqueza, pero para que yo la disfrute, pero también para dar, para bendecir a otros. Hemos visto que la iglesia debe pensar primero, o sea, uno sirve y vive para Dios y para los demás, y luego para uno. No es que yo me beneficie con la iglesia solamente pensando en mí. Yo uso al Señor como que Dios es mi siervo cuando yo soy el siervo de Él. Él es Señor de todo. Por lo tanto, ahí se ha mezclado también este espíritu en la iglesia. Hoy vamos a ver a lo que es vanagloriosos,
porque leemos en 2 Timoteo 3, el 1 y 2, donde dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos o jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vamos a comenzar con vanagloriosos, jactanciosos. Son aquellos que se alaban a sí mismos, son presumidos. Hablan de ellos como que son los únicos, que son los que saben todo, que sus decisiones son las mejores, que no hay nadie como yo soy el mejor en mi puesto, yo soy el mejor en el trabajo, yo merezco el ascenso antes que, porque es una persona que se alaba a sí mismo, que todo lo que habla de él es algo extremadamente bueno. Y eso es una sociedad que hoy se puede estar viendo, donde somos los mejores, donde hoy las decisiones políticas son las que predominan sobre otras decisiones porque somos los únicos capaces de decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Somos el partido político mejor. Se jactan de sus obras, se enorgullecen de sus obras, hablan bien, altivamente de sí mismo. Y a Dios no le gusta la persona que presume mucho, porque la raíz de la jactancia, de la vanagloria, viene de Satanás. Satanás se jactó de sí mismo. ¿Y dónde terminó? Entonces, el que se jacta porque tiene algo y se jacta que es el mejor, que es superior, no le agrada a Dios y no debe ser así. Si el mundo es así, no nosotros como iglesia no somos los mejores. El pastor no tiene la última palabra. El pastor no está por encima de la gente. El que enseña la palabra o un colaborador de la iglesia no es mejor que otro. No se debe jactar de su servicio, no se debe jactar de lo que enseñó. Yo no puedo decirle a ustedes que lo que yo les voy a decir ahora es lo que tienen que hacer porque esto es una revelación de Dios. Porque no hay revelación secreta. Dios le revela a la iglesia, no a uno solo. Dios capacita a alguien, a lo mejor para poder entender mejor lo que está escrito, pero todo el mundo lo puede leer y ver. No hay jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Y vamos a leer algunos versículos para ir entendiendo mejor. Proverbios 27, verso 2 dice, alábete que te alaben los extraños y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, si te van a alabar, si van a hablar bien de ti, que sean los demás, no tú mismo. No que yo hable bien de mí, no lo que yo hice, porque yo fui, porque yo prediqué y se sanaron. Mira lo que hice, ¿no? Hoy está muy común. La selfie, el videíto, los milagros, todo lo que estoy haciendo.
Hoy parecemos más gente que busca su propia fama que gente que estamos sirviendo. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Y esto es lo que no debe ser así, porque en la sociedad esto es ya común. Hoy toda la gente busca que lo alaben, que lo exalten, que lo aplaudan y se jactan de sí mismo y hablan bien de sí mismo y no reciben otra opinión que no sea que eres el mejor, que eres bueno, que eres grande, maravilloso, lo que haces. Entonces yo lo publico, saco fotos, videos para que vean lo que estoy haciendo, buscando el ser exaltado. Eso no debe ser así, porque la gente que se jacta, que habla bien de sí mismo en su gran mayoría, es gente o personas que son inseguras de sí mismas. Entonces tienen que hablar, agrandar las cosas, porque no es que hablan lo que hicieron, sino que agrandan las cosas, por eso se jactan de quienes son. Es la persona que, como no se siente bien, no se siente firme, segura de quién es, va a tratar de utilizar palabras hablando de sí mismo para que la gente lo acepte. Yo lo he visto en mucha gente, uno conversa, no porque yo vengo de la universidad tal y porque yo lo hice esto, porque yo en mi viaje a tal, y todo el tiempo hablando de lo que es, de lo que tiene y de lo que ha hecho. No le importa la gente de alrededor, piensa en sí mismo. Eso estaba unido el egoísta, el avaro, el vanaglorioso, el jactancioso. Pero una persona que es segura de sí misma, que debemos ser nosotros, no necesitamos hablar bien de nosotros, ni tampoco necesitamos que la gente hable bien de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es que nuestras obras hablen de quienes somos. No necesito yo mostrar lo que hago para que me alaben o me acepten. No, no. Hagamos como Dios es. Dios no presume. Dios no es jactancioso. Dios muestra quién es a través de sus obras. Jesús mismo dijo, yo no me alabo a mí mismo. Yo no recibo alabanza y honra de hombre. Mis obras dan testimonio de quién soy. Miren mis obras. Entonces, nosotros, ¿qué debemos manifestar? Obras. La gente va a ver lo que hacemos, no lo que decimos. Yo puedo hablar que en mi iglesia esto, que en mi iglesia, que mi pastor, que aquí, que allá. No, no, no. Yo puedo vestirme como buena religiosa, buen religioso. Puedo hablar bien, pero la gente va a ver mis actitudes, mi carácter, que reflejan en la sociedad. Si soy jactancioso, a Dios no le agrada. El vanaglorioso está comprometido con su propia ambición personal. Exageran, mienten con tal de llegar a su propia posición de poder. Lo podemos ver en los políticos. El político va a mentirle con tal de ganar votos y poder. El político va a querer exagerar todas las cosas, mentir, matar,
robar, hacer cualquier cosa con tal de llegar a su posición de poder. Y va a querer prometer todo lo que la gente quiere que salgan de mi boca. ¿Por qué? Porque lo único que tiene una persona vanagloriosa es su propia ambición personal. Hasta aquí que la iglesia no debe ser así. La iglesia no puede, yo como parte, hijo de Dios, hijo del día, hijo de la luz, hijo del Señor redimido, no puedo yo pretender alcanzar algo en la vida por una ambición personal, egoísta, vanagloriosa. ¿Por qué? Porque me va a llevar a discutir, a pelear con mi hermano, querer pisotear a alguien con tal de llegar a mi posición de poder dentro de la iglesia. Suena crudo, suena como que esto no puede ser así, pero es real y pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos, o la iglesia no ha entendido de que es el Señor en la tierra. Somos el reflejo de Él. Entonces, si yo no muero a mí mismo, y eso lo vamos a ir leyendo, si yo no muero, no renuncio a mi vida, no dejo mi vieja manera de vivir y me visto del nuevo hombre, voy a dejar que se desarrolle, que crezca y se manifieste el que fui siempre. Y no debe ser así la iglesia. Debemos manifestar a Jesucristo. Porque el que se jacta a sí mismo, el que es vanaglorioso, no puede ser siervo de Dios, porque todo lo que tenemos proviene de Él, no de mi esfuerzo. Yo no me gané ningún puesto. Somos siervos, somos esclavos del Señor. No es que Dios me pone en un cargo por mi capacidad humana, no porque yo sea mejor que el otro, no porque yo tenga más estudio que el otro, no porque tenga más años en la iglesia. Dios no elige a sus siervos o sus ministros como el mundo lo elige, porque Dios ve el corazón. Lo vemos en David. Nadie, ni siquiera Samuel, quería elegir a David. Elegía al que más aparentaba ser el candidato, porque Dios ve el corazón. Por lo tanto, como iglesia no podemos ser jactanciosos. Y miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 6. No es buena, 1 Corintios capítulo 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si yo dejo que mi corazón tenga un poco de jactancia, de vanagloria, así, ay, lo que hice, mira lo que logré, fui a orar por alguien, se sanó, wow, el poder que tengo, o hice una campaña y vinieron mucha gente y se entregaron al Señor, ahora yo soy alguien especial. Hay muchos dentro de la iglesia así. Se creen únicos y hablan bien de ellos mismos. Y eso no hace la diferencia con el mundo.
El mundo se jacta de sus cosas. Los más relevantes son los políticos porque los vemos, son caras visibles, ellos se jactan de quiénes son. Vótenme y van a ser solucionados todos sus problemas y el país va a crecer, el país se va a desarrollar y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, como si fueran dioses. Y pasan 4 años, 5 años, 6 años y no hicieron nada, al contrario, vamos peor. Y si hicieron algo bueno, van a estar toda la vida hablando de lo que hicieron bueno. Pero no debe ser así en la iglesia. No debe producir en nosotros ese pensamiento. Luego dice soberbios, orgullosos. Van tomados de la mano. Fíjense cómo Pablo los va enumerando. Egoístas, avaros, vanagloriosos y soberbios. El que piensa de sí mismo que es más que los demás. Están convencidos de que son los únicos autorizados y calificados para establecer sus fines y para el resto. No aceptan una autoridad superior, los soberbios. Los que opinan o enseñan algo diferente a ellos, a lo que ellos dicen o enseñan, los descalifican o lo califican de intolerantes, rebeldes, fanáticos. Suena a los progresistas liberales, que dicen, nosotros somos la voz autorizada. ¿Qué pasó en la pandemia? Eran los únicos, el ministro de Salud y la OMS, eran los únicos que podían decir lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Y si usted opinaba diferente a ellos o daba una solución diferente, lo clausuraban, lo sacaban, lo echaban, lo descalificaban públicamente, lo pisoteaban y hasta lo golpeaban. Soberbio. Esa es una soberbia, es un espíritu de soberbia, de querer estar por encima de los demás y no aceptar ninguna otra opinión diferente. Luego vienen los que están a favor del aborto, los que están a favor de los matrimonios homosexuales, los que están a favor de tantas cosas que están imponiendo como voz autorizada, y esto es lo que se debe hacer, y usted diga lo contrario. Lo van a perseguir, lo van a funar, le van a hacer cualquier cosa. Y todo esto que yo estoy hablando va directamente en contra de la iglesia. Porque la iglesia debe marcar la diferencia. Entonces, un soberbio no va a aceptar una autoridad superior. Nadie es más que ellos. Nadie es más que yo. Yo decido por mi vida. Yo decido por mi cuerpo. Yo decido quién soy, lo que quiero ser, lo que quiero alcanzar. Yo lo decido. Nadie me viene a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ese es un soberbio. Romanos 12, capítulo 12, verso 3. Digo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Si yo lo traslado a la iglesia, como este espíritu de soberbia que es del mundo, que fue creciendo, siempre hubo, pero como ahora es la característica de la sociedad en todo el mundo, el egoísmo, la avaricia, todo se hace por dinero, quiero más, y los más poderosos quieren mucho más, controlar porque son avaros, porque son vanagloriosos y son soberbios, pero en la iglesia también se ha metido. Cuando yo traigo una doctrina, una nueva revelación, y esto es lo que Dios me ha dicho, y no recibo ninguna otra opinión, y esto tengo que implementarlo en la iglesia y en todas las iglesias. Así pasó con César Castellano, con la visión G12. ¿Y cuántas iglesias en el mundo adoptaron esta visión según de parte de Dios? O un pastor o un maestro, o un ministro del Señor que le pueda decir, esto es lo que Dios me reveló para la iglesia y lo tengo que implementar, y esta es la función que hay que cumplir, esta es la doctrina, y esta es la enseñanza, y este es el método, y lo imponen sin escuchar a nadie, sin recibir consejos de nadie, sin recibir otra opinión que no sea a favor de lo que yo estoy implementando. Y sin bases bíblicas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos analicemos, porque el diablo es muy sutil, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si yo dejo crecer en mí, desarrollar un pensamiento de soberbia, cuidado, porque luego viene la humillación. Y eso puede causar en el cuerpo de Cristo divisiones, heridas, ovejas que se quedan dispersadas, porque eso es lo que busca el diablo. El mundo tiene las mismas consecuencias. Todo esto causa división, causa separación, discordia, pelea. Ya no hay unidad, ya no hay amor, ya no hay respeto. ¿Por qué? Porque esto divide, nos centra a nosotros como lo primero, lo principal. Entonces yo no pienso en el de al lado, no me importa el de al lado. Si tengo que pisarlo, si tiene que morir, si tiene que irse, no me interesa, con tal de yo lograr mi objetivo. Entonces eso lo vemos, los países divididos, separados. Y frente a esa situación, ¿quiénes ganan? Los que están más en autoridad y poder, porque pueden sacar provecho de todo esto. Entonces, así está la sociedad hoy. Si estamos viendo la sociedad así, es porque el Señor viene pronto. Estamos llegando al último puerto. O ya estamos en el último puerto. Ya no hay más etapas. Eso nos tiene que a nosotros alertar. Y nos tiene que zamarrear. Pero la iglesia debe ser humilde. Si el mundo, la sociedad, es fanfarrona, vanagloriosa, soberbia, nosotros somos lo contrario. Dios dice que escucha las oraciones de los humildes, pero no toma en cuenta a los soberbios. El orgullo nos aleja de Dios y nos hace perder mucho de lo que Él es y tiene para nosotros. Porque el ser orgulloso, el querer o creerme más que el otro, o que yo soy el que hago mejor las cosas que tal persona,
¿Y por qué lo pusieron a Edward a cargo de esto si yo lo hago mejor? ¿O por qué ascendieron a este hombre como pastor, como predicador, si yo tengo tanto tiempo, tengo tantos estudios? Bueno, eso me hace alejar cada vez más de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, y revístanse de humildad. Revístanse de humildad. Otra vez las vestiduras. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso está en Proverbios capítulo 3, verso 34. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El orgullo muchas veces nos lleva a realizar obras o cosas o actividades que Dios no nos llamó a hacer. Tenemos el ejemplo de Saúl, el rey Saúl, que era rey, pero era orgulloso, era soberbio, y esperaba a Samuel. Samuel no llegaba, entonces él hizo el sacrificio. A él no le correspondía, no era su función, pero él dijo, como se tarda, yo lo puedo hacer, yo soy el rey, y yo lo voy a hacer. Hizo el sacrificio y apareció Samuel. ¿Qué ocurrió? Fue destituido como rey, y ya Dios tenía a David. O sea, el orgullo nos lleva a veces a hacer actividades y meternos en lo que no nos corresponde y hacer obras que Dios no nos llamó a hacer, porque digo, no, si yo soy el ungido, si a mí Dios me llamó y me puso aquí, yo tengo el derecho a hacer esto. Y no es así. Entonces, tengamos cuidado. Si no prestemos tanta atención, esto es muy bueno, a los que hablan mal de nosotros. A veces lo escuchamos, ay, que me criticó, que me calumnió, que dijo esto, que fue a hablar. Oye, no, a toda la gente hablando mal de mí. Eso causa en mí dolor, rencor, ganas de venganza, de ir a discutir, a pelear y defenderme. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Me dolió lo que me hizo. No me esperaba que me lo haga. Si bien uno puede llevarse una desilusión por una persona que a lo mejor yo confiaba, que yo amaba, y de repente me entero que habló, que dijo o hizo algo en contra de mi vida, a uno le puede herir. Pero nuestro consejo de Dios es que no le prestemos atención cuando hablan mal de nosotros, pero tampoco prestemos tanta atención a los que nos alaban. Ay, qué bueno que es usted, ay, pastor, gracias a usted, como Dios me ha bendecido, como Dios me habló, me cambió, entendí, ay, pastor, usted es lo máximo. Bueno, está bien, Dios lo ha bendecido, Dios me ha usado, pero yo tengo que venir al Señor y entregar todo eso al Señor, porque definitivamente todo lo que tenemos es de Él, no es nuestro. Por lo tanto, no debemos dar atención ni a los que hablan mal, ni a los que hablan bien, sino que nuestra medida para medirnos si estamos bien o mal es Jesucristo. Obviamente, si la gente habla algo que es verdadero de mí, bueno, voy a cambiar. No me voy a sentir mal, no me voy a ofender. Lo que tengo que hacer, pucha, me parece que, bueno, tienen razón, por algo están hablando, aunque no debieran hablar,
pero me estoy dando cuenta que soy así. Entonces voy a cambiar. Amén. Porque tenemos que ser humildes. Nuestro mayor ejemplo, y aquí termino esta parte, porque somos una iglesia que tiene un diseño divino, no es un diseño humano. Por lo tanto, nuestro modelo es Jesucristo. El diseño es Él, aprendamos de Él. Y dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que ustedes sean igual que Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro diseño, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Él, siendo Dios, no se enorgulleció en la tierra. Yo soy Dios y el que está en contra mía, con un chasquido de dedo, lo hago desaparecer. No. Él con un solo gesto podría hacer que todos se doblen las rodillas y confiesen que Él es el Señor. Y todos crean. No lo hizo. Él, estando en la forma de Dios, siendo Dios, no estimó, no le dio lugar a su posición, sino que se despojó. ¿Cuál es el consejo a la iglesia? En cuanto a la vieja manera de vivir, al viejo hombre, despójense y revístanse del nuevo. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de lo que Él es. Dios, santo, puro, glorioso, poderoso, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como Él se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cuánto de nosotros tenemos que aprender de estos versículos? Que nos revelan el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese debe ser el sentir nuestro en la iglesia. Y es lo que la gente debe ver en nosotros. Marcar la diferencia. Porque luego Él padeció, sufrió, murió, resucitó, y Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que todos confiesen y se arrodillen que Él es el Señor, que Él es el Señor. Nombre sobre todo nombre. ¿Y recuerdan a José? Que es una tipología, es una señal, una marca en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser el Mesías. Como José tuvo que humillarse, padecer, sufrir, pero él fue alguien que se despojó a sí mismo, no se defendió, sino que él se humilló delante de Dios. No hubo una queja en José, Dios estaba con él. ¿Y qué hizo Dios?
lo ascendió, lo exaltó a lo sumo en Egipto. Y todos tenían que después doblar su rodilla y declarar que era el gobernador, quien como él, delante de toda la multitud que había, delante de todos los que estaban allí. Fue segundo después de Faraón. Entonces, nosotros, si queremos ser exaltados, debemos ser humildes. Humíllense. Esa es la señal de una iglesia donde Cristo reina, donde todos son humildes. No mira al que está al lado en menos. No mira que, ay, este que no sabe nada viene a enseñar. O este de dónde viene. Yo hablo de lo que viví, de lo que he visto, de lo que me ha ocurrido dentro de la iglesia y lo que ocurre en la sociedad. Por lo tanto, aquí Pablo le dice, en el último día así va a ser la gente, pero no debe ser así la iglesia. Somos la luz que debemos alumbrar y marcar la diferencia. Eso es tener las vestiduras sin mancha, sin arruga, gloriosa. Luego, ya la próxima semana vamos a hablar de la gente blasfema, de la gente que desobediente a los padres, los que son ingratos, que uno dice uno, pero vamos a ver qué es lo que estamos viviendo hoy. Esta es la sociedad que hoy estamos viviendo, porque no es solamente una persona o una familia, es la sociedad en todas las naciones. Y la iglesia no debe permitir que esto se meta. No debemos permitirnos que esto se nos meta a nosotros. Ser egoísta, amador del dinero, trabajar y trabajar por dinero y hacer dinero y quiero más dinero y quiero más. No tengo que ser egoísta en mí, no, yo pienso en mí. Esto divide familias, divide hijos, separa matrimonios, separa sociedades, vanaglorioso. ¿No? Cuando a veces criticamos que, ay, ¿por qué no sos tan espiritual como yo? ¿Por qué no orás tanto como yo? ¿Por qué no servís al Señor como yo? ¿Por qué no asistís a las reuniones como yo todos los días, todas las reuniones, yo no falto una? No, nosotros debe haber esa humildad, esa sencillez, esa entrega, ese reconocimiento al Señor. No seamos soberbios, porque la soberbia Dios la resiste. Entonces, amados, estamos viviendo el último día. La sociedad, el carácter de la sociedad va a ir empeorando. Pero nosotros debemos ir mejorando, creciendo en luz. Porque los justos son como la aurora que va en aumento de luz hasta que llegar al día. Entonces no podemos menguar, sino debemos crecer en luz, revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Que el Señor nos abra los ojos, meditemos, analicemos, volvamos a leer estos versículos, pero pensemos cómo estamos delante del Señor, delante de la sociedad. ¿Qué pienso? ¿Cómo actúo? ¿Qué hay en mi corazón? Amado Padre, gracias por esta tu palabra, que nos habla que estamos viviendo los últimos días, que son tiempos peligrosos, pero porque la gente, las personas son amadoras de sí mismas, egoístas, avaras, que son vanagloriosas, se jactan de sí mismos, son soberbios,
Señor, que en nosotros no haya una semilla de todo esto. Padre, ayúdanos a ser humildes, a dejar todo a tus pies. Y si todo nos va bien y tú nos prosperas y las cosas fluyen y vemos que somos bendecidos, Señor, que no crezca, que no haya en nosotros ese pensamiento de orgullo, de enaltecernos por sobre el otro, sino que en nosotros esté el sentir de Jesús, revestido de Él, con humildad. Soy siervo y lo recibido de tu mano puedo dar y ser generoso y bendecir a otros. Y puedo ayudar y puedo dar y puedo amar. Puedo reconocer que todo viene de ti, Señor. Que pueda yo, Padre, agradecerte en todo y vivir tomado de tu mano. Y cada día, Señor, ser un siervo útil en tus manos. Que puedas usarme en medio de una sociedad que es egoísta, que es vanagloriosa, pero también que sufre. Una sociedad que tiene dolor, que tiene heridas, que hay soledad en el corazón, que hay desilusiones en el corazón, que hay miedo, que hay temores, inseguridades. Señor, ayúdame a ser tu siervo con humildad, porque eres tú quien transforma, quien vivifica, quien hace la obra en los demás. Padre, toca mi vida en esta noche. Que tu presencia me inunde con tu paz, tu amor, que pueda mi corazón descansar en ti, sabiendo de que tú te ocupas de mis problemas, de mis necesidades, que tengo el privilegio de contar con tu ayuda, con tu cuidado, tu protección y tu defensa en todo. Y saber que tú estás conmigo, ayudándome en el trabajo, en la casa, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como empleado, como jefe, como patrón. Señor, tú me ayudas en todo para que tú seas conocido a través mío. Padre, gracias por estar aquí hoy conmigo, por estar hoy aquí con nosotros, con tu pueblo, con tus hijos. Ayúdanos a despojarnos de todas estas cosas que hasta el día de hoy hemos aprendido y revestirnos de Jesucristo en humildad, en sencillez, en transparencia, en respeto, en amor, en perdón, en ser generosos, en dar, en tener un corazón libre para ti, Señor. Gracias, te damos a ti la gloria, la honra, el honor en esta noche, porque solamente tú eres digno. Y como iglesia, Señor, nos unimos al deseo y al anhelo del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén.